Bienvenidos a su clase en línea de la unidad número 7 de presupuesto de la empresa privada, denominada el presupuesto como herramienta de control. Precisamente entonces estaremos hablando del control presupuestario. Para ello es necesario que verifiquemos algunos conceptos básicos. Veamos entonces. La presupuestación y el control son procesos complementarios, dado que la presupuestación define objetivos previstos, los cuales tienen valor cuando exista un plan que facilite su consecución, recursos, mientras que la característica del control presupuestario es la comparación entre la programación y la ejecución, debiéndose realizar de forma metódica y regular. ¿Qué es lo que significa esto entonces? Lo que significa que durante toda la ejecución presupuestaria, para esta clase yo estaré hablando acerca de la ejecución presupuestaria del año 2021, en donde el presupuesto se ha elaborado en el año 2020 y se va a ejecutar en el año 2021. Significa que la programación se dio en el año 2020 y la ejecución se va a dar en el año 2021. Y todo esto deberá realizarse de forma metódica y regular, que todo lo que ha sido objeto de programación deberá ser objeto de control, pero durante la ejecución presupuestaria es muy probable de que existan ciertos cambios. Uno de ellos es el recorte presupuestario, el ajuste presupuestario y la asignación presupuestaria. ¿Pero qué es el recorte presupuestario? El recorte presupuestario es donde se quita algo que se ha presupuestado a cierta área y que ya no va a ser necesaria y que se le va a proporcionar a otra área. Puede ser que del departamento de producción se le pasó a compras. A eso también le llamamos el ajuste presupuestario. Por un lado se da el recorte presupuestario y por otro se da un ajuste presupuestario. Y también tenemos lo que es la asignación presupuestaria. La asignación presupuestaria es cuando al verificar el cumplimiento de la ejecución presupuestaria no se tienen todos los recursos necesarios para poder ejecutar y se va a acudir a otras fuentes, a otros tipos de ingresos generadores para poder obtener la ejecución presupuestaria. A eso se le va a llamar la asignación presupuestaria. Sin embargo, acá también el eje fundamental del control presupuestario se centra en la información necesaria acerca del nivel deseado de rendimiento, el nivel real y la desviación. Significa que mientras estemos trabajando el presupuesto 2021, es muy probable que el rendimiento sea muy diferente al real y que dentro de esto exista una desviación. Puede ser una desviación a favor de la empresa o una desviación en contra de la empresa. Además, es necesaria la acción para poner en marcha los planes y modificar las actividades futuras. En consecuencia, el control presupuestario va mucho más allá de la mera localización de una variación. Para ello es necesario considerar ciertas definiciones, lo que les mencionaba yo a ustedes antes. Todo lo que ha sido objeto de una programación debe ser objeto de control. Esto podemos decir lo que va a ser como de ley para la empresa. Todo lo que ha sido objeto de una presupuestación, cambiando aquí el término, debe ser objeto de control. Y toda desviación dentro de programas y ejecución del presupuesto tiene un motivo que hay que analizar y que puede deberse a una falla en la programación, en la ejecución o en ambas. Es muy probable que mientras estemos haciendo la ejecución presupuestaria del año 2021 existan ciertas fallas, y esta falla puede ser en la programación, o sea, en el mismo presupuesto. Puede ser también en la ejecución o incluso en ambas. Entonces acá hay que tener mucho cuidado en cuanto a estas consideraciones. Toda desviación entonces debe ser asignada a un responsable que requerirá llevar a cabo un análisis minucioso de dicha desviación. Acá habría que tomar en cuenta que la empresa, si está jerárquicamente estructurada por departamentos, pues cada asignación presupuestaria que se le va a dar a cada departamento deberá tener a una persona responsable. Por ejemplo, si el departamento de recursos humanos se le asignaron $100,000 para el año 2021, significa que esta persona va a ser la responsable de la ejecución presupuestaria de estos $100,000. No obstante, si no hay una buena ejecución presupuestaria, también las afectaciones o la repercusión de la no ejecución apropiada de la ejecución presupuestaria va a recaer sobre esta persona que ha sido delegada. Además, las desviaciones pueden exigir medidas de corrección, es decir, el fin último del control presupuestario no es transmitir temor a los directivos,
sino hacerles ver las deficiencias producidas y sugerirles acciones correctivas. Significa entonces que si va a haber un recorte presupuestario, un ajuste presupuestario o una asignación presupuestaria, esto va a ir enmarcado de acuerdo a las necesidades que se van a ir dando para este caso en el año 2021. Es necesario entonces que veamos algunos modelos de presupuesto y modelar y presupuestar, a ver qué es eso. Pues no tenemos muy en cuenta todo lo que significa la ejecución presupuestaria. Hemos visto anteriormente cómo elaborar un presupuesto de una empresa de comercio, de una empresa de servicios y de una empresa industrial. Sin embargo, la ejecución presupuestaria es otra, pues como decía alguien, es la otra cara de la moneda. Y acá hay que entender y analizar los cambios que se pueden dar, porque si bien es cierto, queremos que nuestro presupuesto se lleve de la mejor manera, no va a ser como a base cierta que se va a ejecutar de la forma en que lo hemos pronosticado que se va a dar. Entonces ahí hay que ver algunos cambios que van a ser necesarios para poder procesar la información. Entre ellos se puede acudir a los diferentes elementos de poder interpretar los estados financieros que se han aprobado previamente. Entre ellos puede ser un análisis porcentual de los estados financieros. Hay diferentes métodos para poder verificar el comportamiento de la ejecución de los estados financieros presupuestados. El primero que les quiero mencionar es el método de análisis horizontal, en el que consiste en verificar las cifras que componen los estados financieros, verificar de forma horizontal, o sea, sería en este caso comparativo del año 2020 para este caso con el año 2021, de forma que el año 2020 verificar las variaciones que puede tener con el año 2021, sacando un porcentaje respectivo. El método de análisis vertical, que es el otro, puede ser de forma en la que se puede ver cuál es la afectación de las cuentas. Por ejemplo, ¿qué tanto afecta la cuenta efectivo equivalentes contra la cuenta de la utilidad del ejercicio? Porque todas las cuentas van relacionadas entre sí. No es posible de que tengamos una gran utilidad si el efectivo, cuando hace la extracción de utilidades, no nos alcance. Entonces habría que ver diferentes modelos de análisis e interpretación de los estados financieros presupuestados en relación a los estados financieros que se han ejecutado anteriormente. Además, es importante que consideremos también el procesamiento de los requerimientos de la información, la preparación de la información, el análisis si es posible cumplirla y comunicar los resultados. O sea, no solamente se trata de verificar que un estado financiero se va cumpliendo como lo hemos presupuestado, sino también de comunicar esa información. ¿Cómo lo vamos a comunicar? Pues para eso tendríamos que verificar algunos elementos de fácil comprensión para todo lo que sería la Junta General de Accionistas o las personas que van a requerir la información, como veíamos antes, acerca de los usuarios internos o externos de la información financiera. Para ese caso, pues es probable que nos pidan cierta información y vamos a acudir a las razones financieras. La primera de ellas que les quiero mencionar son las razones de estabilidad, que prácticamente sería en cuanto a la razón corriente, el activo corriente sobre el pasivo corriente, cuánto es la razonabilidad de las cifras que componen estas cuentas. Además, también tenemos otra prueba muy conocida, otra razón muy conocida que se llama la razón ácida. La razón ácida es el activo corriente menos los inventarios sobre los pasivos corrientes. Esas serían prácticamente las razones de estabilidad. Verificar que nuestro presupuesto se esté dando como queremos que se dé y las variaciones que vamos a encontrar puede que nos dé un recorte, un ajuste o una asignación presupuestaria, pero esto va a ser de acuerdo al rendimiento. También es muy probable que muchos de los accionistas o inversores nos pregunten acerca del capital neto de trabajo. ¿Cómo se va a obtener esto? Este se va a obtener con la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Eso me va a generar el capital neto de trabajo. Y yo les decía a ustedes en las exposiciones que hicieron que muchas empresas prácticamente trabajan en base a las cuentas por cobrar, o sea que manejan mucha cobrabilidad y esto lógicamente me genera
unas cuentas incobrables, y las cuentas incobrables me afectan directamente a la utilidad, y como el objetivo de todos los accionistas es generar utilidades o maximizar las utilidades, pues estaremos atentando entonces contra uno de los objetivos principales de los accionistas. Estos accionistas entonces van a verificar entonces el nivel de endeudamiento que tienen los clientes con nosotros y el nivel de endeudamiento que tenemos nosotros con los clientes. ¿Cómo se va a determinar entonces esto? Se va a determinar entre el total del pasivo, entre el total del activo. De esa forma obtenemos la razón de la deuda total, y la razón del endeudamiento va a ser el pasivo total entre el patrimonio. De esa forma estamos nosotros verificando el endeudamiento que tiene la empresa. Pero ¿cómo vamos a verificar cuál es el endeudamiento que tiene el cliente con nosotros? Eso va a ser una rotación de cartera. La rotación de cartera va a ser las ventas a crédito entre las cuentas por cobrar. Ahí obtenemos nosotros el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio durante un periodo de tiempo, generalmente que este periodo va a ser de un año, que para este caso sería del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021. Veamos algunas consideraciones de la arquitectura del modelo orientado al CPM, que es la famosa ruta crítica. Pues acá tenemos el nivel del cliente, que podemos llamarle como la interfaz. Pues en cuanto al nivel de cliente o la interfaz, podemos verificar entonces cuánto es lo que el cliente puede comprarnos a nosotros, cuánto es lo que nosotros podemos venderle al cliente, lo que ustedes veían allá en el flujo de efectivo, que sería lo que las cuentas por cobrar o el nivel de endeudamiento que tiene el cliente, como estaba viendo anteriormente. También el nivel de aplicaciones o funcionalidad de los procesos, que estos procesos estén de acuerdo a la rotación de activos totales. Este prácticamente es un indicador de eficiencia total, porque ingresan todos los activos productivos y no productivos para saber cuántos dólares genera cada dólar invertido en el activo total. Entonces acá le podemos llamar como una rotación de activos totales, que serían las ventas totales entre los activos totales. También tenemos el nivel de datos. Este nivel de datos va a ser en cuanto a la información que estamos proporcionando, y la información que proporcionamos, como decía anteriormente, va a ser en base a la rentabilidad que tiene la empresa. ¿Cómo se obtiene la rentabilidad? Pues hay muchas razones también que podemos considerar. Entre ellos están las razones de rentabilidad: el margen bruto de utilidad, el margen operacional y la rentabilidad sobre las ventas, que es lo que más va a verificar con el inversionista, que sería la utilidad neta sobre las ventas netas. En este caso estaremos entonces encontrando la rentabilidad sobre las ventas. Y por último, la fuente de los datos, de dónde se obtiene la información. Pues acá sería prácticamente relacionado a la rentabilidad sobre el patrimonio. Y la rentabilidad sobre el patrimonio, esta mide el rendimiento de los aportes de los asociados, así como también de las reservas y utilidades acumuladas, que comparando con la tasa de oportunidad de cada accionista tiene para evaluar sus inversiones. Prácticamente serían las consideraciones de la arquitectura del modelo orientado al CPM o la famosa ruta crítica. Hay algunas preguntas que debemos considerar cuando estemos haciendo el control del presupuesto. Entre ellas está: ¿cuán cerca estoy de cumplir mis objetivos? ¿Dónde se están produciendo los mayores ingresos o pérdidas? ¿Cuáles son mis unidades de negocios más rentables? ¿Cuál es la evolución de mi tasa de morosidad? ¿Puedo financiar nuevas inversiones? ¿Y cómo están evolucionando mis indicadores de gestión? Habría que responder todas estas preguntas para poder tomar decisiones y poder decir si el control presupuestario se está llevando de forma apropiada, y que la rentabilidad, que es la que los inversionistas o accionistas desean que aumente, está lógicamente aumentando. Si bien es cierto, muchas empresas manejan el hecho de la asignación presupuestaria para ciertas unidades o departamentos, pero estas unidades o departamentos es muy probable que no la ejecuten. Entonces aquí tiene que también tiene que verificarse lo que es la ética profesional, y que si en dado caso no se ejecute lo que se le ha asignado presupuestariamente hablando, pues este debe devolverlo al área de presupuesto para que sea invertido en otras áreas que de verdad lo van a necesitar.